era profetizado por el profeta, teólogo, estadista Isaías, cuando habla del siervo sufriente de Jehová, que se refería a Jesucristo nuestro Señor. Y en las palabras que la hermana hablaba ahorita, o leíamos ahorita del libro de Isaías capítulo 53, donde habla en el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Pienso que es la predicción sobre lo que le iba a suceder a nuestro Salvador, a su Hijo Jesucristo, donde cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, o sea, verá el resultado final de lo que iría a pasar al final de los tiempos. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, la voluntad de su Padre será prosperado en su Hijo sufriente. Podríamos añadir que antes de padecer y ser enclavado en aquella madera donde era sujeto de maldición, porque todo aquel que era clavado en una cruz era sujeción de maldición. Por tal razón, Jehová, el Dios Padre, en la agonía en el Getsemaní, cuando su Hijo estaba orando y haciendo un gran clamor, la cual de su frente y de su cabeza gotereaba en vez de agua como sudor, transpiración, lo que sudaba era sangre. La aflicción tendría que haber sido muy agobiante, muy grande, para tener ese padecimiento físico de goterear sangre por su frente. Porque él sabía que él estaba cargando en este gran madero, o iba a cargar en ese madero, lo que todos nosotros y toda la humanidad merecíamos, que era eso mismo, la muerte sin fin y sin vida eterna. Mas él, tomando el lugar de cada uno de nosotros, hizo la redención y el perdón de nuestros pecados. Por eso en aquella cruz vuelve y menciona: Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue una gran oración, muy corta por definición, pero una gran oración al Padre, no solamente porque no sabían lo que estaban haciendo, sino sabían que verdaderamente aquel que ya estaba enclavado en la cruz era verdaderamente el Hijo de Dios. Y eso había que reconocerlo de alguna forma, él hablando sus 7 palabras o las 7 frases que luego proclama. Antes de ir a la cruz, él había tomado 12 discípulos para establecer con ellos una congregación de lo que él iba a padecer. Isaías menciona 700 años o casi 800 años de cumplirse lo que estamos hoy celebrando o memorizando o memorando, no celebrando, sino en cierta manera sí, podríamos decir celebrando, porque estamos celebrando nuestra vida eterna gracias a aquel que pagó el precio por nosotros. O sea, todo aquel que haya proclamado que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el Hijo de Dios, será salvo. Para entonces, dice el Padre, o la palabra perdón en el significado griego arameo, podría decirse que es una palabra, dice aphesis o afemi, que quería decir libertad, rescate o permitir. O sea, permitir, aunque pecamos, tener una esperanza de poder reconciliarnos
con aquel que iba a pagar todo el precio para que nosotros pudiéramos llegar a una vida eterna. El perdón del Señor contrasta con el odio de la multitud que gritaba en aquel momento y los líderes que actuaban por ignorancia de lo que estaban haciendo, sin comprender verdaderamente que Jesús era el rey de los judíos. Jesús era el rey de los judíos. Lo que sucedía era que aquellos judíos, aquellos compueblanos de él, su nación, pensaban que era un rey de espada para venir a guerrear como lo hizo su hijo o su padre David, que era un gran guerrero, salvó a la nación de Israel de muchos de sus enemigos. Eso es lo que esperaba aquel pueblo, pero así no fue. Él vino a redimir al hombre de lo que en el principio de Génesis nos dice, a remitir el pecado de cada uno de nosotros, a consolar a sus hijos, a que reconozcamos la falta y nos arrepintamos. Dios en su gracia y en su gran misericordia ha remitido la culpa y ha puesto el medio para llegar a ser perdonado. La muerte de Cristo en la cruz fue la garantía de Jehová para el perdón de pecados. Tenemos que comprender, como los que estamos aquí, que ya somos bastante razonables en la palabra del Señor, que sí celebramos o conmemoramos la crucifixión de aquel Señor o de aquel gran hombre que hizo mucho, siendo solamente uno, hizo mucho por la humanidad y hasta hoy día ha convertido a millones alrededor del mundo. No lo ha sido ni Mahoma, no lo ha sido ni cualquiera otro, ni el Papa Pío VI, ni cualquier otro que se haya mencionado de gran fama en el mundo, sino este Señor llamado nuestro Salvador. Jesús sobre la cruz, llegados al Calvario, le crucificaron entre dos malhechores. Escuchen, Jesús implora sobre sus verdugos y le pide perdón a su Padre por aquellos. Déjenme hacer un paréntesis. Si vamos al capítulo 27 del libro de Mateo, vamos a encontrar algo que quizás muchos no habían visto, pero que en estos días, estudiando esta palabra, lo hallé. En el capítulo 27 del libro de Mateo, vamos a encontrar un versículo donde, antes de él proclamar su segunda palabra, hay unas connotaciones las cuales tenemos que resaltar. Entre aquellos dos malhechores podíamos creer que uno había llegado a la cruz arrepentido y el otro todavía estaba duro con respecto a lo que él nunca creyó sobre aquel hombre. Pero tenemos que resaltar que en este versículo 27, el capítulo 27, versículo 44 del libro de Mateo, nos dice algo que nos tenemos que aclarar. Escuchen bien cómo dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, podemos entender que los dos ladrones, al llegar a la cruz, al llegar al Calvario, también estuvieron injuriando como lo hacía la gran multitud. Míralo, míralo, a muchos salvó y no puede salvarse a sí mismo. Mírenlo, mírenlo, así gritaba la multitud. Inclusive los dos malhechores, uno a su izquierda, uno a su derecha, lo injuriaban. Pero la gran sorpresa para muchos, no para Jesucristo, porque para Jesucristo no había sorpresa, es que uno de ellos, después de oír la gran multitud, hizo como el hijo pródigo cuando estaba comiendo ya la comida del cerdo.
En aquella cruz pensó, cayó en sí y dijo, tú, al otro, le dice al otro malhechor, tú, que nosotros merecemos este castigo, pero este que está aquí en medio de nosotros, nada ha hecho. Comenzó a caer en sí, a pensar, me imagino la película que se hizo en su mente de todo lo que había hecho y que tenía al lado, y razonó pensando que aquel hombre verdaderamente era el Hijo de Dios, y cayó en sí, se arrepintió y pidió perdón y fue perdonado. No tuvo que hacer nada más, no tuvo que ser bautizado, no tuvo que hacer absolutamente nada, sino que el Rey de Reyes en aquel momento le dice la gran segunda frase que próximamente escucharemos. Gloria al Señor. No saben lo que hacen. Si la ignorancia no excusa un crimen, al menos disminuye la atrocidad de aquel acto. Sin embargo, sabían bien que estaban matando a un inocente. Lo que no sabían era que con este acto estaban atrayendo sobre sí mismos su pueblo, los duros juicios de Dios. O sea, al pueblo de Israel y al pueblo que aceptara a Cristo, que es la nación completa que hemos aceptado a Cristo, el Israel moderno, los duros juicios que Dios va a establecer sobre la tierra, porque lo predijo el Juan, el apóstol, en el libro de Revelaciones. Tenemos que tener bien claro esto, que habrá un juicio, y Dios quiso perdonar o quiere perdonar a través de esta dispensación que estamos viviendo, a través de este que fue bajado de esta cruz. Él no está ahí, ni está en el sepulcro. Él está a la diestra del Padre. Y eso tenemos que reconocerlo, porque si no fuese así, vana fuese nuestra fe y vana fuese lo que predicamos. Jesús cumplió lo que había que cumplir por parte de su Padre Jehová. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se cumplió la frase profética de Isaías capítulo 53, versículo 12, donde había y decía a lo último que había orado por todos sus transgresores. Gloria a Dios. Lo cumple Isaías, o sea, se cumple de la profecía de Isaías capítulo 53, versículo 12, donde la última frase que dice que había orado y había de orar por sus transgresores, estando él ya agonizando con aquella cruz pesada que no era de él, sino que era para un hombre mucho más corpulento, y fue atravesado más o menos con algo parecido a esto. Doloroso y dolorosa la experiencia de un hombre. La cruz significaba en aquellos tiempos la ejecución más vil que se le podía haber dado a un hombre sobre la faz de la tierra. Solamente con el Imperio Romano, que era el que dominaba para aquel tiempo, la cruz era para malhechores no judíos o judíos. No era para ningún ciudadano romano, era para todo malhechor que fuese judío o de otras naciones. Ningún ciudadano romano era castigado de esta forma, sino que era rápidamente ejecutado de una forma que no sufriera dolor. Los que padecían de la cruz en el Calvario, imagínense el dolor de nuestro Salvador Jesucristo antes de llegar a la cruz. Fue abofeteado, torturado, como quien dice, azotado con látigos de alambres de púa, y que luego de ese castigo fuese él a parar a una cruz donde todo criminal, según la historia, indica que cada criminal era agonizado ahí en la cruz por 3 a 6 días. Él no duró solamente horas.
Cuando dice consumado es, y entrega su espíritu por cada uno de nosotros. Así que la gloria se merece a nuestro Salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la gracia de nuestro Señor esté sobre cada uno de vosotros para que podamos ser aceptos y poder llegar al reino de los cielos y vivir eternamente. Que el Señor haga bendición sobre su pueblo. Amén.